Conflictos y su resolución. Tema 9 correspondiente a la asignatura Fomento y Orientación Laboral. Conflicto. Empezaremos por definir conflicto como el enfrentamiento entre dos personas o entre dos grupos de personas que surge cuando hay un desacuerdo o incompatibilidad entre las partes. Los conflictos pueden ser normalmente personales o a veces también entre personas o grupos, pero también a veces pueden ser personales, es decir, la persona consigo mismo. En este caso, en vez de conflicto, le llamaríamos dilema. Existen conflictos de atracción-atracción, se genera en el momento en el cual pues el individuo tiene que elegir entre dos cosas atrayentes para él. O sea, prefiere o el coche de empresa o 30.000 euros más o 3.000 euros más a final de año en la negociación que hace sobre su salario. O repulsión. Se genera en el momento en el cual el individuo tiene que elegir entre dos cosas que no le atraen nada. Es decir, en una negociación ese conflicto se produce porque o bien le bajan el sueldo o le quitan el coche, ¿no? Pues sería lo mismo. O de repulsión-atracción. Se genera el momento en el cual el individuo tiene que hacer algo que no le atrae para así lograr algo que quiere. Es decir, por ejemplo, tiene que hacer algo que no quiere, imaginaos una negociación laboral en la línea en la que estábamos siguiendo. Es decir, tienes que viajar, es decir, no quieres, evidentemente hay una repulsión, no te interesa viajar para tu trabajo, pero tienes una atracción porque si viajas te dan coche de empresa. Un conflicto se caracteriza por existir siempre con un motivo de discusión y evidentemente con una serie de posturas encontradas. Entonces son los dos elementos fundamentales: posturas encontradas y un motivo de discusión. Y siempre todo conflicto tiene una serie de ventajas e inconvenientes, como todo en la vida, ¿no? Las ventajas, hombre, siempre son buenos porque nos abren frente al cambio, frente a la creatividad. Muchas veces es un aliciente que nos impulsa, nos da energías, ¿no? Permite muchas veces también la cohesión de los grupos porque se crecen frente a las adversidades y a los conflictos. Pero por otro lado, claro, evidentemente desbarajusta tu planning diario, tu cotidianidad y produce inestabilidad. Dependiendo de qué personas, también puede generar problemas de autoestima, paraliza la productividad y la comunicación. A la hora de clasificar los conflictos, nos centraremos en los diferentes tipos de clasificación. Se pueden clasificar, por ejemplo, atendiendo a cómo es la forma de ese conflicto. Puede ser latente, es decir, está, por ejemplo, malas caras, cuando ves, por ejemplo, con un trabajador malas caras, o, por ejemplo, cuando ves un absentismo laboral superior al habitual, o manifiesto, cuando, por ejemplo, donde hay una serie de... Es decir, las protestas ya son, por ejemplo, escritas u orales, ¿no? Y explícitas. También puede ser clasificado los conflictos atendiendo a su posición en la estructura, horizontal o vertical. Horizontal, entre evidentemente personas o grupos que se establecen en un mismo nivel de la empresa, o vertical, entre los jefes y los subalternos. En cuanto a las personas implicadas, puede ser individual o colectivo, es decir, que intervengan varias personas. En cuanto a la solución empleada, puede ser agresiva, es decir, de imposición, o pacífica, en el cual se tiene que llegar a un acuerdo entre las partes. En cuanto a la clasificación por la materia de conflicto, puede ser jurídica, es decir, hace referencia a la norma que no está aplicada correctamente, o económico, que se produce entre personas de distintos colectivos con intereses económicos enfrentados. Puede ser, por ejemplo, entre una reclamación de un cliente y la empresa. Ahora vamos a ir a las etapas de resolución de un conflicto. Primero empezamos por la identificación y definición del conflicto, que ese tipo de conflicto es. Por ejemplo, habíamos hablado antes que es un conflicto de atracción-atracción, ¿no? Tenemos que elegir entre el coche o el incremento salarial. Después tendremos que hacer un periodo de clasificación del conflicto, ¿no? Pues un conflicto de carácter laboral. A continuación, lo normal es ver el análisis y las causas, ¿no? Pues la causa a lo mejor se analiza las causas por la falta de provisión económica, ¿no? Y después se trata de buscar soluciones, pues por ejemplo un coche de menor calidad y la mitad del incremento salarial, etcétera. Se elige una solución y después se redacta el acuerdo, ¿vale? A poder ser por escrito, por las partes. Y por último se hace una evolución y seguimiento. ¿Ese acuerdo que hemos llegado realmente nos convence o no nos convence para nada? En cuanto a los medios de solución de conflictos, podemos diferenciar dos principalmente. El judicial y extrajudicial. Dentro de la justicia, pues acudir a juzgados o tribunales para que ellos sean a través de una sentencia en los que terminen con el conflicto a través de un dictado judicial. O extrajudicial, normalmente aquí hablamos, por ejemplo, de la conciliación, en la que una persona neutra interviene y trata de agilizar la resolución del conflicto entre las partes. También hablamos ahí, aparte de la conciliación, de la mediación. Es una persona neutral que interviene y facilita la negociación entre partes, normalmente aportando
propuestas. La diferencia entre la mediación y el arbitraje, la figura es muy parecida, es una tercera persona que interviene en el conflicto, pero la diferencia es que en el arbitraje esa solución que propone la mediación es de obligado cumplimiento. En la mediación se puede acatar o no acatar lo que propone, pero en el arbitraje es obligatorio. Es el laudo arbitral que se llama, es obligatorio su cumplimiento por las partes. También dentro de los medios de solución tenemos lo que es la confrontación, la lucha pura y dura entre las partes, y por último la negociación. Es una de las más desarrolladas y en ellas lo que se trata es de buscar alcanzar un objetivo dependiente de la relación de esas dos personas, o esos dos grupos. Y para ello debe existir, evidentemente, una buena comunicación entre las partes, flexibilidad, honestidad y razón de las mismas en cuanto a la defensa de sus intereses. Los elementos de la negociación, bueno, en primer lugar los sujetos, ¿vale? O grupos, evidentemente, que realizan en el cual negocian. El objeto sobre el que, por ejemplo, las condiciones laborales. Los objetivos que se plantean tanto un sujeto como otro, ¿vale? El objeto, por ejemplo, los sujetos, los sindicatos y la dirección de una empresa. El objeto, evidentemente, es la revisión salarial. Los objetivos, uno es un incremento del 3% por parte de los sindicatos y la empresa que el incremento salarial solo sea del 1%. El poder de las partes, evidentemente, los sindicatos tienen la capacidad de convocar una huelga, el paro patronal, por parte de la dirección de la empresa. Y por último, un acuerdo. Muy importante en el caso de los acuerdos que se redacte y sea por escrito. Tipos de negociación. Los tipos de negociación son múltiples, ponemos aquí los principales, pero se pueden clasificar de muchas maneras. Bilateral, donde son de dos partes; multilateral, donde son varias; intergrupales, donde está formado por varios grupos; interpersonal, se negocian solo dos personas; mixta, ¿no?, cuando una de las partes negociadoras es individual y la otra es grupal; directa, cuando los implicados actúan en nombre propio; o delegada, cuando actúan en nombre de terceros; o la intervención de terceros, cuando hay terceros que intervienen en nombre de otra persona. También hablamos de la competitiva, ¿no?, la más dura. Las partes no pretenden acercar posiciones y buscan conseguir sus objetivos atacando al contrincante. Complaciente también o cooperativa, es muy importante, es decir, es más flexible y se trata de buscar un acuerdo a través de una mejor solución por las partes, ¿no? Neutra, también se intenta evitar el enfrentamiento cuando una de las partes accede a la otra. En cuanto a las fases en el proceso de negociación, tenemos en primer lugar lo que es la preparación de esa negociación, después el desarrollo se lleva a cabo con las dos partes, se llega a un acuerdo, más tarde pasamos a la etapa de cierre, donde, como dijimos antes, es muy importante que se tipifique por escrito, y por último la evaluación, es decir, ver si el acuerdo al cual se ha llegado es beneficioso desde la perspectiva o desde el prisma de cada una de las partes. En cuanto a las tácticas de... Las tácticas de negociación, vamos a definir algunas de ellas. En primer lugar, la depresión, evidentemente atacar al contrario. El desgaste, que consiste en no realizar concesiones con el fin de ir agotando paulatinamente a la otra persona. El de ataque, el de tácticas engañosas, usar información falsas, ¿no?, en esa negociación. En el ultimátum, es decir, establecer un acotamiento temporal en el cual decir que falta tiempo, cuando en el fondo esa falta de tiempo es ficticia. Exigencias crecientes. Cuando parece que se llega a un acuerdo, se establecen más exigencias encima de la mesa, ¿vale?, para desgastar al contrario. También es una autoridad superior. En un momento se llega a un acuerdo y en medio de la mesa se dice: espera un momentito, tengo que consultarlo a mi jefe, ¿vale? Esto también es una técnica de negociación que se puede utilizar muchas veces. También el lugar de negociación. Obviamente no es lo mismo en mi campo que en el suyo, ¿no? Pues lo mismo se puede utilizar ese símil futbolístico para las negociaciones. Y por último, el tiempo, ¿no? Puede jugar a favor o en contra de cualquiera de las partes en la negociación. Por último, hablamos de las tácticas de desarrollo. Las tácticas de desarrollo no es ni más ni menos que una búsqueda concreta de estrategias sin llegar a atacar a la otra parte. Aquí es vital, por tanto, la profesionalidad. No se trata de buscar más el conflicto, sino de llegar a un acuerdo, y por tanto es fundamental la preparación de esa negociación y el respeto a la otra parte, el win-to-win, que llaman hoy en día, ¿no? Y la defensa también de los intereses. La estrategia debe estar muy fijada y estudiada siempre para saber dónde se cede y dónde no se puede ceder.